During college vacation, I did something different. I decided to take a plane and visit a group of Argentine friends that I met on the internet. And just like that, I ended up in the middle of Buenos Aires. I think I should tell you this story in the language that everything happened. Sí, las cosas podrían haber sido simples como hablé, pero la realidad es que todo comenzó casi un año antes. Desde que empecé a estudiar español, siempre quise visitar un país hispanohablante donde yo pudiera practicar y estar expuesta al idioma. Y bueno, después de casi 2 años aprendiendo español, decidí empezar a jugar juegos online en servidores hispanohablantes. Y terminé conociendo a un grupo de argentinos. Y sí, quizás por eso tengo este acento reporteño. Pasaron algunos meses, empecé a hacer un part-time job mientras estudiaba en la uni y pensé conmigo, I'll save you some money to travel. Bueno, yo no sabía exactamente a dónde iba ni cómo lo iba a lograr, pero el plan estaba en marcha hasta que... ¿Qué onda? Che, ¿por qué no te venís a Argentina, Bianquita? Ya había estado en Argentina antes. Para los que no saben, visité una pequeña provincia llamada Corrientes, pero creo que era la hora de visitar la capital. La famosa y tan conocida Buenos Aires. Después de meses de planificación y ahorrando cada centavo que tenía, estaba decidido. Iba a Chile y Argentina. Fun fact. Decidí viajar a Chile sin contarle a ninguno de mis mejores amigos de mi ciudad natal porque pensé que sería más gracioso llamarlos desde el aeropuerto y decirles: bueno, está en Chile, ¿no? Para ser sincera, hasta el día de hoy no superaron muy bien mi intento de broma, pero... it happens, I guess. Entonces, cuando finalmente llegó enero, empaqué mis maletas y me fui a Chile sola. Sí, completamente sola. Y sí, antes de ir a Argentina me quedé algunos días en Chile. Incluso dejaré el link del vlog en la descripción de este video para que lo veas después. Pero bueno, siguiendo. Ahora no sé para vos, pero la idea de volar más de 1100 kilómetros para conocer a personas con las que solo había hablado por una pantalla me parece una locura. Pero una locura buena y al mismo tiempo muy estresante. Creo que la vida es sobre salir de su zona de confort, ¿no? ¿Algo así? Los días en Chile fueron excelentes, pero para mí pasaron muy rápido y me gustaría mucho volver allá. Pero cuando me di cuenta, yo ya estaba en el aeropuerto de Chile, yendo a Buenos Aires. Y bueno, yo no tengo como describir la sensación que yo estaba sintiendo dentro del avión, casi llegando a Buenos Aires pensando, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? El más loco de todo eso es que yo iba a encontrar a mis amigos luego en el primer día en Argentina. O sea, yo no iba a acostumbrarme con el país, con el clima, lo que sea, con nada. No, para nada. Yo llegué en Argentina y mis amigos ya iban a estar en el aeropuerto. Es una banda, ¿no? Ver a mis amigos en persona por la primera vez fue un shock de realidad y también una locura que yo nunca imaginé ser posible. O sea, yo estaba jugando a hablar con ellos hacía 2 semanas y ahora de repente ellos estaban en mi frente. ¿Cómo así? Tipo... ¡qué locura, boludo! Una cosa graciosa que ahora me acordé que pasaba con frecuencia en los primeros días es que nosotros nos mirábamos muchísimo. Porque todo parecía muy real, tipo, como si vos, ¿sabes? Estás en carne y oso, tipo, era muy raro. Entonces, muchas veces yo estaba caminando y tipo, pensaba y les miraba tipo, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque la posta es que no tenía sentido, o sea, ¿cómo que los chicos a que yo insultaba en un juego online de repente estaban conmigo caminando hacia una pizzería en Buenos Aires? Hacer bromas, salir juntos, charlar en persona fue increíble. Tengo que decir que los días que yo pasé en Argentina fueron maravillosos. No tengo otra palabra para describir. Y por supuesto, no viajé solo para conocerlos, sino que también quería practicar el idioma, aprender más sobre mí misma, conocer otros lugares. Y claro, creo que la cosa principal que era hacer mi sueño de viajar sola realidad. Creo que al fin todo funcionó muy bien porque tuve la oportunidad de hacer todo eso en un solo viaje. El viaje fue una locura desde el principio al fin, porque cuando yo llegué a Argentina, digamos que me olvidé de cambiar plata. Sí, vos vas a otro país y se olvida de cambiar plata. Vos justamente fue lo que hice, me olvidé completamente. Y mira, yo tenía dólares, pesos chilenos, reales brasileños, pero no tenía pesos argentinos. Tenía todo, menos pesos argentinos. Y sí, confieso que cometí ese error de no cambiar plata antes de ir a Argentina, pero... todo bien, al final todas las cosas pasaron bien, ¿sabes? Fue tranquilo. We're broke, no money, no friends, no family. Sí, fue todo tranquilo, menos en el primer día porque bueno, yo llegué en un domingo y domingo todas las casas de cambio estaban cerradas en la región, entonces... sí, fue tranquilo, después de eso fue tranquilo. Cuando conseguí plata, tranquilo, pero antes... oh, qué horas que pasé allá.
Hablando ahora del itinerario, durante el domingo básicamente paseamos por el centro de la ciudad, entonces pude conocer un poco del centro de Buenos Aires mismo, como la avenida 9 de Julio, el Obelisco. Nos fuimos a una pizzería, la pizzería Guerrín, maravillosa, quiero volver muchísimo allá de nuevo. Pero antes de todo eso pasamos en una cafetería para reunir todos los amigos, obviamente. Y fue el momento perfecto para hacerles una sorpresa y entregar el regalo que yo había hecho en casa todavía. Después del momento tierno, bueno, no para ellos porque les obligué a leer las cartas en el mismo día. Probé por la primera vez una de mis actuales comidas favoritas. Las medialunas. Las extraño muchísimo, tengo que decir, las extraño todos los días de mi vida porque no las tengo. No las tengo y no tengo idea de cómo hacerlos. O sea, yo debía buscar en la internet cómo hacerlo, pero bueno, si algún argentino está mirando este video, por favor, ¿podrías pasar una buena receta de medialunas? Ah, y una cosa graciosa es que en el día que yo probé las medialunas, tengo que decir que no me gustaron mucho porque yo tenía la impresión que iban a ser saladas como el croissant, pero no, son dulces. ¿Está bien? ¿Está rico? No lo está diciendo por compromiso, ¿no? Es dulce, Sí, Sí, dulce. es dulce. Pero mira, es salado. es miel de manteca. Las de grasa son las dulces. Totalmente distinto que imaginaba. Tiene nada que ver con croissant. Medialuna. Tiene nada que ver con croissant. Nada que ver. Entonces no sé si me gustaron mucho en el primer día, pero me disculpa muchísimo porque en los otros días, al final de mi viaje, yo solo comía medialunas y cafecito, medialunas y cafecito. Una delicia. Tengo que decir que me encantó volver a Argentina, sobre todo porque yo sabía español ahora. Entonces podía comunicarme tranquilamente, sin necesitar de ayuda. Podía hacer mi pedido, pedir información. Creo que mis amigos sufrieron un poco conmigo porque yo estaba en el modo full extrovertida. Yo hablaba con los camareros, yo hablaba con la gente que trabajaba en las tiendas. A veces pedí información solo por pedir información. Y sí, no sé, si ustedes estudian un idioma extranjero y ya visitaron, ya tuvieron la oportunidad de visitar el país, los países donde hablan el idioma que vos estudiás, vas a entender lo que estoy hablando. Es una sensación mágica. El resto de los días los pasé explorando la ciudad sola y algunos días ellos me acompañaban. Y tengo que decir que conocí mucha gente increíble, mucha gente inspiradora. No sé, los argentinos en general son personas muy animadas y a veces muy sinceras también. La región de Cava es muy bonita, me pareció muy interesante, como dije en otro video, la cantidad de plazas que hay. Entonces, si todavía no has visitado Buenos Aires, recomiendo que vayas. Obviamente Argentina no es solo Buenos Aires, pero tampoco puedo hablar mucho de las otras provincias porque todavía no las he visitado. Pero quiero muchísimo conocer Salta, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, si no estoy equivocada. No sé, hay muchísimo que explorar en Argentina. Quiero volver muchas veces. No sé si de nuevo para Buenos Aires, quizás sí, obviamente, pero también me gustaría conocer el interior de Argentina. Y cuando les digo que realmente me gustó mucho Argentina y Buenos Aires en general, estoy hablando en serio, porque hasta hice un álbum de viajes, un álbum de fotos y le hice por cuenta propia. Mira, acá están mis amigos. ¡Tarán! Tal vez fue porque yo viajé sola, pero me gusta pensar que Buenos Aires es el tipo de ciudad que te hace sentir libre. Quizás no sé qué estoy diciendo, pero la ciudad de Buenos Aires me acuerdo de la canción If You Know, You Know. Una de las cosas que hizo que este viaje en solitario fuera el mejor viaje de mi vida hasta ahora es que llevé un cuaderno rojo que guardo con mucho cariño en casa. En este cuaderno pedí a personas especiales o que me hayan marcado de alguna manera que escriban cualquier tipo de consejo para mí. Y puede ser un consejo de vida, de viaje, cualquier cosa. Desde que llegué en casa todavía no he leído nada, entonces ¿vamos a hacerlos juntos? Yo pedí para que escribieran la fecha, dónde nos encontramos, sus nombres y de dónde son. Y acá la mensaje. Obviamente voy a leer ahora los consejos de las personas que le conocí en Argentina y después leo las que conocí en Chile, pero en particular. Declara, el instinto es más fuerte e importante que la razón porque seguir caminos lógicos y ignorando el sentimiento solo lleva a lugares infelices. De Mila Sol. Un viaje se vive 3 veces, cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Este acá está en francés, pero yo no hablo francés. Voy a traducir después. Estos acá son de mis amigos que conocí allá y obviamente quiero leer ahora. Magan, si lo que te propones tiene solución, no te preocupes. Y si no la tiene, tampoco te preocupes. La vida es muy efímera para perder tiempo, para rir tipo de problemas. Entendí, Magan. Yo tomé la idea. De Nahuel.
Una frase que me marcó mucho es: si un problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si la tiene, ¿para qué preocuparse? Y por fin de Alexis, deja de jugar LOL acostada y ir al gimnasio. Es un boludo, ¿no? Al final del viaje todo lo que importó fueron las buenas cosas que hice, las buenas personas que conocí, las buenas experiencias que pasé. And I'm very thankful for Argentina because I had a great time there. Así que un brindis para tomar oportunidades y a toast for all the unexpected journeys that are about to come in our lives. Gracias por acompañarme en este viaje y es esto. See you in the next video. Bye!